que yo digo tan fácilmente, yo no lo leo en fácil. Eso se lee en complicadísimo y en enredadísimo. Y uno tiene que disecar eso, desenredarlo y volverlo asequible para la gente. Y eso es un trabajo camelludicísimo. A mí me gustan los bailarines. ¿Sí? Es importante que baile. Me gustan los tipos con sentido del humor, absolutamente importante. Emocionalmente inteligentes. Yo soy una compradora voraz y veloz. Entonces yo voy viendo los muñequitos y los voy comprando. Y voy viendo los trapos y los voy comprando mientras vamos andando. Yo quería estar bueno, contenta. Yo como no creo que el sufrimiento hacia la gente virtuosa ni nada de esa vaina. Yo soy hedonista de principios. El vestido es de este alto para que se dan estos encajes. ¿Y este de dónde es? Estos que son tan hermosos, eso corresponde a un país que hoy está desbaratado. Siria. Siria. A mí lo que más me gusta de mis hijos es el humor, el sentido del humor que ambos tienen. O sea, me hacen reír muchísimo, muchísimo. Buenas, hoy vamos a hacer un especial de lo que está pasando en Mali después de la rebelión y del golpe de Estado. Su voz es ya un referente radial los domingos por la mañana, cuando nos cuenta con su muy personal estilo la historia del mundo. Se encuentra en este momento, en un momento muy difícil de su historia. Hace 15 años la vida de esta profe, de esta pedagoga, dio un giro inesperado. Sus clases, antes limitadas al aula, se tomaron el dial, volviendo popular la aburrida historia y a ella una figura mediática. Este país, que ha sido un ejemplo de tolerancia, de entendimiento. Hoy llegamos temprano a su casa, pero está en la peluquería. Es vanidosa, incumplida y un poco desorientada, pero dice que se tiene paciencia y buen humor. Diana Uribe se goza la vida como un merengón de guanábana. Mientras llega, nos entretenemos recorriendo su casa, mirando sus 1000 recuerdos de viajes. Máscaras, artesanías, collares, muñecos, elefantes y gatos. Gatos de madera, de lata, de porcelana y también a su gata Dina, un personaje importante en la familia. La música es su pasión y está siempre presente en su trabajo. Por eso, su historia no solo es contada, sino cantada. Es una especie de Cherezada. Cuenta cuentos, cuenta viajes, cuenta películas, cuenta anécdotas, cuenta la historia. Pero hoy espero que me cuente algo de su propia historia. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien. Ya estuvieron mirando todo lo de... Todo esto lo estuvimos mirando. Supongo son recuerdos de viaje. De todo lado, mira. Esto, por ejemplo, es de Vietnam. Sí. Esto. Traer esto desde Vietnam es un camello. Sí, es un búfalo de agua. Esta es la imagen del niño soldado defendiendo Varsovia. Esto es un año después de las Olimpiadas, Grecia. Esto es lo más ruso que uno se puede conseguir, pues que son 2 osos jugando ajedrez. Entonces, todo esto es de Kenia, esto es de Nepal, de Sudáfrica. Esto es de una aldea Masái, de un bastón de mando Masái. Este que es una cosa muy bonita de la India. Esto es una campana de Nepal también. Esto es de Capadocia, Turquía. Tú después de que haces el tour, te vas de compras a los mercados yo artesanales. soy una compradora voraz y veloz. Entonces yo voy viendo los muñequitos y los voy comprando. Y voy viendo los trapos y los voy comprando mientras vamos andando. Yo te voy a dejar que te tomes un cafecito. Sí, tómate un café. A ver. Era un tintinófilo, Milú. Sí. ¿Tienes peluquero aquí cerquita, no es cierto? Ahí en la Soledad, sí. Este es que es tu plato. Sí, mi plato fuerte es el maíz. Además yo soy adicta al maíz. Sí. Sí. Y esto es lo que sabes hacer. Pues ¿O es lo sabes que... hacer otras No, cosas? pues yo sé cocinar más o menos, pero para no morirme de hambre. No le he dedicado tiempo de la vida a eso. Sí. El que era cocinero era Richie. A él sí le gustaba mucho cocinar. Y le gustaba mucho la parte doméstica, la parte de la casa. Y le gustaban los asados y los barbecues y todo eso. Si no, yo ahora sin él invito a los amigos a que cocinen ellos. Entonces, digamos, como la parte doméstica, la Susanita era él. Entonces, A ver, muestra, miren. Sí, ya va a estar.
Entonces, Y le tienes la medida para que no yo se tengo vaya la a medida desbordar. exacta, el tiempo y dónde se pone todo, eso sí lo tengo claro. ¿A desayunar con maíz pira? ¿Quieres Sí, desayunar con eso maíz sí pira? todo el mundo tiene que comer maíz pira, porque si no, ¿qué hace? Muchachos, nada, a comer maíz pira. Claro, a más Yo pizzas tengo hermanotado. sí, exacto, eso sí lo tengo. Tengo otro amigo que es... Richie me decía la gata porque decía que yo era cómoda como una gata. Mejor dicho, que a mí me gustaba estar en situación de comodidad como los gatos. ¿Qué te gusta de un hombre? A mí me gustan los bailarines. ¿Sí? Es importante que baile. Me gustan los tipos con sentido del humor, absolutamente importante. Emocionalmente inteligentes. Que uno pueda conversar con ellos, que uno pueda reír. Sobre todo, la promesa que me hizo a mí Richie fue contarme buenos chistes. Yo dije, bueno, eso sí es eso es una promesa interesante. A mí eso me parece un buen proyecto. Me dijo que cuando dejara de reírme de sus chistes le avisaba y entrábamos en crisis. Y dije, bueno, yo no sé si a uno lo puedan amar toda la vida, pero sí le pueden contar buenos chistes. ¿Bailaba Richie? Sí bailaba, pero nosotros no perdimos los espacios individuales. Nosotros, digamos, toda la vida la rumba fue lo mío y yo toda la vida rumbié. ¿Y a él no le gustaba mucho la rumba? A él le gustaba más que la gente viniera a la casa a conversar. ¿Y a ti lo que te gustaba era el El baile? baile, toda la vida lo que me ha gustado es el baile. Siempre. A pesar de... Me dijeron que tenías un problema de Yo rodilla. tengo un problema de rodillas que no me ha impedido bailar. Sí, es más, cuando yo me pego unas bailadas muy tenaces, al otro día me duelen, así como a la gente le da guayabo. O sea, a mí me duelen. Y eso asumo que es el guayabo de las rodillas. Richie era economista. Sí, era economista. Trabajaba mucho tiempo con el Uno se Ministerio de imaginaba Hacienda. que los economistas siempre son un poco aburridos, Diana, No, sobre Richie todo cuando siempre te fue muy conocí a ti, que divertido. eras muy joven. Muy divertido. No, él me conoció, yo lo conocí en Hair, en el estreno de la película Hair, que para mí es una de las películas icónicas en la vida. Y luego salimos y yo era fanática de la selección de Argentina 78, yo me la sé toda, Tarantini, Pasarela, Cueto de la Rosa, todo. Y él me empezó a explicar lo que significaba ese mundial en el contexto de la lucha de clases y la dictadura en Argentina. Pero, a ver, Diana, siempre que vamos a Richie, vuelves o hablas de fútbol o hablas Pero de en el cine. que eso era Richie, era fútbol, era historia, era cine, eran los amigos, o sea, lo que había con Richie era una comunidad de cosas, de ideas, por eso eso era tan bacano. No Pues, discutían nunca, no habían desencuentros. el alcohol sí fue un tema dificilísimo de manejar. Turba las No, nosotros no relaciones. éramos perfectos, nadie lo es. Lo que éramos era divertidos, ¿sí? Y Y eso era lo que yo quería. Yo quería estar bueno, contenta. Yo como no creo que el sufrimiento hacia la gente virtuosa ni nada de esa vaina. Yo soy hedonista de principios. Richie, Además era un tipo tan fantástico, tan realmente fantástico, que había muchas cosas que disfrutarle a él. Entonces yo pude tener una pareja así de bacana, tener hijos con él. Y entonces así fue, pues eso sí fue súper chévere, porque los dos teníamos maneras muy afines de entender lo que era la paternidad. Bueno, el tema del matrimonio y el tema de los hijos llegan a mi vida por Richie y con Richie. Los años nuevos nuestros eran un rito increíble. Ahí en ese sofá poníamos todos los agüeros de todas las cosas que queríamos que nos pasara durante el año. Entonces ponía el amor en los tiempos del cólera, para que siempre estuviéramos juntos, los tres mosqueteros por la boda, la amistad, dinero y pasaporte para que hubiera viajes. Y cada uno de nosotros ponía lo que quisiera que le pasara este año. Y hacíamos la cena que a cada uno de nosotros nos gustaba y a las 12 de la noche brindábamos. Y esos fueron para siempre nuestros años nuevos. Entonces, el año nuevo y la Navidad pasadas esto sí era lo más miedoso del mundo. la primera vez. Claro, sin eso sí era muy miedoso, muy miedoso. Las dos cosas. Claro, claro. Eso sí era muy miedo, porque son las ceremonias, ¿no? Él era una persona muy ritual. Entonces las personas muy rituales dejan muchos vacíos porque dan mucha lora, o sea, todo ese montón de ritos. Entonces yo en Año Nuevo hice una lista de las ideas que yo le enseñé a él, de las ideas que él me enseñó a mí, de las que aprendimos juntos. Era importante no estar aquí en ese momento, porque era muy duro, porque todo el tiempo la pasamos acá y todo el tiempo estuvimos juntos durante esos 30 años. Entonces, con todos esos ritos, con los amigos y todo eso, por eso, digamos,
Para los amigos también, o sea, el duelo de Richie fue un duelo colectivo. Después de que Richie murió, han pasado una cantidad de cosas muy divertidas que me hace suponer que el hombre ha estado muy ocupado. 30 años esperando a que ganara el Santa Fe. Hizo posible la ley del cómic que aprobaron después de él. Y luego empezaron a venir todas las películas que le gustan, las de James Bond, la de Tarantino, Los Vaqueros, eran... Los western, los spaghetti western. Los spaghetti western. Todas las vainas que a él le gustaban ahora están empezando a pasar, lo que me hace pensar que lo que estás encamellado, que se fue para Hollywood y está haciendo guiones y cosas de esas. Ahora no está. ¿Estás abierta a volverte a Claro, enamorar? claro que sí. Claro, eso sí, digamos, eso no tiene discusión para nada. Las habitaciones tienen Sí. espacio. Bueno, esto también era de Los superhéroes. Aquí veo. Libros por todas partes. Sí, nosotros Diana. vivimos entre libros. Como te digo, yo estudio muchísimo con todos en nuestros paseos. Sé que es famosa tu colección de trajes típicos. Sí. Telas de todas partes. Estos son vestidos de África. Esas telas tienen todo un sentido. Esas faldas son de Birmania. Yo me aprendo los nudos de los sitios a donde voy. ¿A qué te refieres con los nudos? Los nudos Diana? de los turbantes, eso es diferente en cada lugar. Con esto uno está en una situación de respeto. Si yo me pongo una pañoleta de estas en Irán, Sí. tengo que tener aquí, tengo que tener tapado acá, no se puede ver el pelo. ¿Y por qué no nos probamos algunos vestidos? Bueno, vale. ¿Este de dónde es? Esta es libanesa, ¿Y este? esta es de Kenia. Esto es una chilaba de verano, de Marruecos. ¿Y este de dónde es? Este es de Nairobi también. De Nairobi. Vamos por otro. ¿Este de dónde es? Palestino. Esto es una hermosura. Ese lo compré en Jordania. ¿Y este? Este es de la India, de Jaipur. Y esto, digamos, el pañuelo se usa así puesto de esta manera. Ay, ¿que no les parece divino este? Este es de Uzbekistán. El vestido es de este alto para que se dan estos encajes. ¿Y este de dónde es? Estos que son tan hermosos, eso corresponde a un país que hoy está desbaratado. Siria. Esto es de Marruecos. Este también, esto es traje de gala también allá. Este es de Siria, este es de Marruecos. Y estas son de las de capucha. Este es egipcia. Está Es preciosa. De Luxor. Y esta es de Sudáfrica. Esta la compré en Ciudad del Cabo. Lo que es maravilloso es el tejido, pues el bordado, las telas. Sí, ahora Vamos sí a hacer ya. un break, muchachos. Vamos a almorzar y nos vemos dentro de una hora. ¿Y ustedes cuánto hace que se conocen? ¿Y se han querido desde siempre? Sí. Tal vez con mi hermana no nos hemos querido desde siempre. ¿Sí? ¿Se han Más querido reciente. desde siempre? Mi hermano y yo no. No. Peleábamos cuando éramos chiquitos. ¿Por qué Pero, peleaban? no, pues por las cosas que uno pelea, por el control del televisor, porque se metió a mi cuarto a hacer tal cosa, pero desde que tiene como 14 años mi hermana ya las cosas se volvieron complicidad total. Son muy amigos y los une el Real Madrid. Lo que más te gusta de tus hijos. A mí lo que Diana. más me gusta de mis hijos es el humor, el sentido del humor que ambos tienen. O sea, me hacen reír muchísimo, muchísimo. Alejandra es particularmente histriónica y Santiago tiene un humor muy fino y ese humor yo me encanta, lo valoro muchísimo. Me gusta, a mí me gusta que sean, me gustan lo inteligentes que son, lo pilos que son, lo hábiles que son, me gusta que son también, son muy bonitos seres humanos, ellos son muy lindos. Tienen una manera de expresar la ternura que a mí me conmueve mucho y me encanta. A ver, ¿cómo expresa la ternura tú, Alejandra? A ver. Son cosas gestuales y son cosas, digamos, como muy de códigos, pero que son muy bonitas. Pero me estabas contando que para darle un abrazo a Alejandra hay que acorralarla. hay que buscarla. Ajá. O sea, la idea es que ella no esté totalmente distraída y yo la agarro y la abrazo. Y bueno, pues ya ni modo, ya está abrazada, ya no me puede quitar el abrazo de encima. ¿Y el hombrecito qué? Santiago se deja más.
Entonces lo cogimos así muy tempranito, no se podía defender y entonces él se deja, se deja estoicamente. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo ves a tu mamá? Pues el otro lado de la moneda, digamos, ella que tanto habla del sentido del humor, es que fue muy divertido crecer con estos papás tan locos porque pues de ahí fue que salieron muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, ellos nos molestaban mucho cuando éramos chiquitos, se burlaban de uno, de un niño de 3 años, se burlan y de 4 años, entonces yo me ponía bravos con ellos y ellos se hacían del indignos. chocolate, ¿no era del...? ¿Cuál era del chocolate? Que engañaron a mi hermano. Ah, que le cambiábamos los lint que le regalaban por chocolate. Jet. Pues porque eran lint. Sí. Sí, pero no solo ese tipo de cosas, decirle mentiras a uno y reírse porque uno se las cree o... ¿Y tú qué admiras de tu madre? Pues que vive de lo que le gusta. Perdónenme. Sí. ¿Y entonces? Qué incómodo. No, pues que vive de lo que le gusta y que es relajada y que como que no tiene muchas complicaciones. Nunca te ha impuesto nada, ni nunca... Ah, no, sí, en ese sentido es la mejor mamá del mundo. O sea, yo vivo con mi No, eso novio sí. en esta casa. Piropos de maternidad no se nos acaban porque... Sí, o sea, como... Pues, digamos, yo no sé lo que es tener otra mamá distinta y siempre está limitado el hecho porque no tengo ni idea, pero al menos entre las anécdotas de los demás amigos y las cosas que le cuentan a uno, es claro que nos tocaron los papás fantásticos. Eso de que uno no se podía quedar en la casa del otro, que uno no podía tomar Coca-Cola, o sea, tal vez a mí me parecen irrisorias, como, ¿qué? ¿Pero por qué no? O sea, no entiendo, porque, o sea, en ese sentido nuestros papás sí, libertad. Sí, y por eso... Nos regañaban, yo recuerdo por ahí que medio regaño en la vida de... Una vez de que Santiago no se dijo sabe qué hacer. Pero al nunca respecto. regaño de que nada. era No, regaños Santiago de lo nada. único que decía era, lo único que me han prohibido en esta casa es tomar Coca-Cola en ayunas. ¿Qué? Sí, No, eso y era ni lo siquiera, único. era que a mi papá le daba un escándalo esta sensación de Santiago está tomando Coca-Cola y le daba un ataque, pero era divertido porque era la única medio norma que había en la casa. No, era el caos total y básicamente fuimos organizando la vida así y salió muy bien. ¿Tú por qué admiras a tu madre? Pues más allá de lo que ya te hemos mencionado como de ser gran mamá, ella como persona pues es admirable, sobre todo a mí lo que más me impresiona es el modo en que ha logrado adquirir un conjunto de historias sobre todo el mundo y los usa, los intercambia, los mezcla, se le confunden a veces, pero la mayoría del tiempo los tiene bastante claros. O sea, la memoria es lo más impresionante. ¿Siempre la has visto como una...? Sí, yo le cuento todo, el chisme, sí. Y le cuentas de tus novios. Sí, Y ella le da el visto bueno a los novios, supongo. sí. Pues, pero no tiene por qué hacerlo. Pero no tengo por qué hacerlo. O sea, me caen bien pero Pero, yo o no sea, te... ahí si sí no le yo cayeran tengo- bien, no habría problema no, igual. no, pues porque eso no, yo no tendría ningún derecho a opinar. Eso no es una cosa sobre la cual yo tenga ningún derecho a opinar. ¿Tenía tiempo para ayudarte a hacer las tareas? Sí, obviamente en el colegio cada vez que nos llegaba, bueno, entonces cuéntame la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi papá, le decía a mi papá y mi papá me daba una pila de libros. Entonces revisaba los libros y después revisaba los libros, iba y le preguntaba a mi mamá me echaba la historia y luego yo llegaba el otro día y la sacaba del estadio en las exposiciones. Pues desde el punto de vista del aprendizaje, el aprendizaje fue sobre todo una etapa, digamos, entre los 12 y los 20 años hablamos mucho, escuchaba mucho sus programas y trataba como de armarme un mapa de cultura general sin que quisiera intencionalmente hacer cultura general, eso naturalmente iba ocurriendo. ¿Te ha dado algún consejo que tú digas, siempre recuerdo a mi mamá porque mi mamá me dijo tal cosa y me parece que lo he aplicado en la vida y me ha ido bien en eso? Pero no eran consejos o sea, no era el tipo de, por lo menos conmigo no eran consejos de entrar al cuarto y en privado decirme, mira Santiago, yo creo que, o mi mamá siempre solía decir, sino algo o demasiado general del tipo, pues haz lo que quieras hacer, está bien. Y pueden ser desordenados, pudieron ser desordenados y sin problemas. O sea, yo soy la ordenada de esta casa. Es verdad. Y yo soy desordenada, o sea, mis amigas me dirían que soy muy desordenada, pero soy la ordenada de la casa. No, Aquí pues yo tiene no tu tendría, mamá. no, pero ¿qué tal yo? No, ¿Qué que tal sea yo ocupada, montárselas? que Yo soy muy desordenada, ¿qué tal yo montárselas de dedos? Pero, no, pero me lo quedaría peor, lo horrible. peor era mi papá. Mi papá regaba cosas en la cocina y no las limpiaba. Ponía periódicos encima del piso. Para que uno, entonces yo llegaba y esto, o sea, periódicos en el piso y como algo aceitoso debajo, pegajoso. Y uno, pero esto hasta qué niveles llega. O sea, los domingos, o sea, un lunes festivo a la noche, esto ya es postnuclear. ¿Ha gustado ponerte los vestidos de tu mamá, los collares de tu mamá, o eres muy distinta a tu mamá en las pintas? No, somos parecidas, pero no me pongo su ropa pues porque
Pues no somos de la misma talla. Pero sí fuéramos de la misma talla. Pero, sí le pero la algo te pondría. gusta. Tiene un Sí, montón no, de hecho, bolsos. parte, o sea, toda mi ropa es lo que ella me trae de otros Ah, países. tu mamá la que te compra la ropa. Yo le traigo parejo, lo mismo que me traigo, yo le traigo a ella. De todos los países le traigo a ella los vestiditos, todo. Lo que pasa es que la última vez me dijo, tráeme cosas que yo me pueda poner como... Porque que pueda es me salir con trae ellas a como la el calle. kimono con las sandalias y la mediecita de solo el dedo gordo. Y yo, bueno, divino, pero pues, o sea, eso en Bogotá uno cuando se lo pone. A Santiago le traje una ruanita dogón de bolitas. y Tenía cascabeles. Sí, guardado, obviamente, nunca la puedo me utilizar. decía, quiero usar esto sobre una base cotidiana, pero no me imagino en la universidad con esto. Hay veces hay cosas que yo no apruebo de su vestuario. ¿Qué no te gusta cuando tu mamá, No, tu no, mamá que se no pone? aprueba. Y si no aprueba, eso es grave. Tu mamá no leía los cuentos, sino que echaba los cuentos. Sí, Sí, tal cual. tal. Yo creo que me nosotros acuerdo. hablábamos tanto que para dormirnos, pues había que callarse en algún momento. Sí, yo supongo. también creo que era así el asunto. Que en lugar de encontrarnos en la noche para hablar un segundito y dormir, tocaba en la noche separarse para estar tranquilos y poder dormir. Bueno, familia feliz. Vamos entonces. A la casa de la historia. A la casa de la Falta todo el historia. set de la casa de la historia. ¿Qué hora es? 4. ¿Esto de la casa de la historia era un sueño tuyo, de tu marido? Sí, es un sueño de los dos y es un proyecto de la familia. Y es un proyecto pedagógico. ¿Y cuánto hace que está 3 fundado? años. Es el equipo de trabajo de la Casa de la Historia. Esta mañana conocieron a Luz de María, Andrea, Marcela y Diana, que está por allá arribita. Somos las que trabajamos en la Casa de la Historia. Mujeres por todo lado. Sí. La Casa de la Historia tiene como objetivo fundamental, uno de sus ejes, es la no violencia. Es que los pueblos tienen maneras de resolver los conflictos que no sea a través de la agresión. Entonces, este tema de la no violencia lo estamos trabajando desde el momento en que se abrió la Casa de la Historia. Y ahora existe la muy esperanzadora coyuntura de un proceso de paz en Colombia. No hay ninguna razón ni humana, ni genética, ni cósmica, por la cual los colombianos no podamos desarrollar un proceso de paz si tantas sociedades en situaciones infinitamente más graves que las nuestras, pero incomparablemente más graves que las nuestras, como es el caso de Sudáfrica o de Irlanda, lograron encontrar un proceso de paz propio. Y es cuestión de desacomodarse a la idea de que el conflicto va a ser eterno y es una condena de generaciones. Entonces, aquí contamos la historia de cómo muchos pueblos que creían que nunca iban a poder salir del conflicto, salieron de él. Sí. Este premio de paz me lo dieron en Filipinas. Hay una fundación que se llama la Fundación Gusi Peace Prize, y esa Fundación Gusi premia a las personas que a través de su trabajo contribuyen a la paz. Ese es un premio por promover la tolerancia en el periodismo radial. Sí. Bueno, yo creo que vamos Este mapa terminando. también es Entonces, así. esta es la sala de cine La de la sala Casa de de la cine. Historia. Esta película es buenísima. bellísima. Una Érase vez en América. Uf, sí. Esta bandera de Cabeza la vimos en el concierto de los 30 años. Este es el territorio de cómics que Richie creó en la Casa de la Historia. Se llama el Club Corto Maltés. Pues todo Tintín, el Capitán Haddock, ¿sí? Entonces, esto es toda, digamos, como toda el testimonio de Richie, por eso te contaba lo de la ley del cómic. Sí. Tienes una memoria prodigiosa. Diana, ¿siempre la has tenido Sí, o pero la yo no has sabía que eso cultivado? yo no sabía que eso era raro. No sabía que eso no era común. Venía instalada con el disco duro. Recuerdo muchísimo las personas, cómo estaban vestidas, qué estaban diciendo, dónde estaban. Yo en la universidad yo les decía a mis amigos que yo les ofrecía mis servicios de biógrafa, que lo que hubiera pasado en mi presencia yo lo iba a recordar para siempre. Yo no sé si eso para todo el mundo es una ventaja. He descubierto con el tiempo que no. Entonces, pues a mí se me quedan los textos completos de los libros, los diálogos de las películas, las letras de las canciones.
Las que me gustan y las que no me gustan, las de Buceta también, o sea, hay un montón de canciones que yo me sé que no me gustan, pero me las aprendo. Pues tengo una memoria cultivada, pero por fascinación. Tener tan buena memoria muchas veces hace que no se olviden las ofensas, los desaires. Claro, pero por eso es tan bacano el perdón. Porque yo no parto de la base de que a mí se me vaya a olvidar algo que una persona me haya hecho, sino que deje de producirme dolor. Yo a veces te siento como una especie de cherezada. ¿Te sientes como una especie de yo cherezada, Diana? yo sabe qué creo, mire, yo pienso que las historias no las cuento yo, sino que se cuentan a través de mí. Que uno es como un terminal de las voces de la tierra, porque hay cosas que yo siento, hay cosas que es desde el puro sentimiento que yo las puedo expresar. Tengo la posibilidad de entender los sentimientos colectivos de los pueblos. Puedo entenderlo cuando estoy en las ciudades, puedo ponerme en los zapatos de la gente que vivió eso. Yo puedo sentir todas esas cosas y no se me olvidan. A propósito de eso, muchos historiadores, muchos académicos cuestionan tu forma de narrar la historia. ¿Tú qué le responderías a esos académicos que te miran un poco por encima del hombro, Diana? Yo creería, primero, yo soy una pedagoga. Lo que yo hago es pedagogía de la historia. Segundo, yo creo como Rousseau y como Diderot, o sea, yo me baso en Diderot. Diderot decía, junto con toda la gente de la Ilustración, que los derechos, sin el conocimiento de para qué usarlos, no se podían ejercer, y que la manera de poderlos ejercer era repartiendo el conocimiento entre las personas, y por eso se inventaron la enciclopedia. Entonces yo creo en la popularización del conocimiento, yo creo que todo el mundo puede entender cualquier cosa, y en la medida en que uno lo haga posible, pues está, digamos, esto es una postura política, y en esto hay un problema de principios, y no hay nada informal o casual en la manera como yo dicto estas cosas, digamos. Esto es absolutamente serio, aunque se diga de una manera coloquial. Con una serie de instituciones y leyes de las cuales no tenemos ninguna referencia, y bueno, o sea, cositas, ¿sí? El plan es el tuyo. Es que yo creo que un poco el hecho de que utilices términos coloquiales hace que muchos académicos piensen que no eres rigurosa en la investigación. Mire, por ejemplo, yo en la investigación yo soy muy rigurosa. Y yo le dedico mucho tiempo a la planificación de un programa. Y por ejemplo, en la serie de Irán, coger todas las variantes del chiismo, desglosarlas, lo que yo digo tan fácilmente, yo no lo leo en fácil. Eso se lee en complicadísimo y en enredadísimo. Y uno tiene que disecar eso, desenredarlo, y volverlo asequible para la gente, y eso es un trabajo camelludicísimo. La manera como yo lo digo es democrática y popular, y te repito, esto es una postura política, y yo lo que soy es una pedagoga. Porque cuando yo empecé a enseñar en 9º, 10º y 11, ese ejercicio de entrar en el mundo de ellos para que pudieran acercarse al mío, fue el que me dio toda la capacidad del lenguaje para poderme hacer entender. Obviamente los movimientos feministas en Italia, les comento, ¿no? Eso va a ser berraco. ¿Y eras buena estudiante de historia? ¿Cuando estabas en el colegio? ¿Te Sí, apasionaba? claro, ¿Desde claro. que estabas en el colegio te apasionaba? Me gustaba muchísimo. Tuve muy buenos profesores de historia. Con mi papá siempre se habló de historia en mi casa. Él me introdujo, digamos, como esa fascinación, y mi hermano la de la literatura. Mi hermano me llamaba para leerme. ¿Qué está haciendo? Venga, le leo. Y a él no le importaba que yo no entendiera, me leía a Freud o a Marcuse. Después vendría yo a entender lo que él me leía. La historia contada, pero sé que también dicen que tu historia es cantada, porque Es la que- música es parte consustancial de Es que para mí esta la pasión historia tuya. no solamente está en los archivos y en los documentos. Por la música yo he llegado a conocer muchas cosas. La historia de los años 60, de Bob Dylan, John Lennon, toda esa historia, era tal la rapidez con que se estaba viviendo que eso no alcanzaron a escribirlo en su momento, lo cantaban. Y para saber uno para dónde iban las cosas, entonces uno escuchaba a Bob Dylan. Answer, my friend. ¿Qué te criticas y qué te aplaudes? Bueno, yo me aplaudo la manera
optimista como veo la vida. O sea, creo que mi mayor riqueza son los ojos con que yo puedo ver el mundo. Eso me ayuda mucho porque pues puedo apreciar muchas cosas. ¿Qué me critico? El manejo del tiempo. Digamos como no saber decir no. Muchas veces cuando necesito decirlo. O sea, yo soy muy conciliadora. Eso está bien en muchos casos. Pero hay otros momentos en que yo necesito decir que no y me cuesta trabajo. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Mis hijos y mis amigos. ¿Y de qué te arrepientes, Diana? Ay, de poquitico, yo he hecho todo lo que me ha dado la gana. Sí, y es que yo desde muy pequeña he tenido la política de que es mejor morirse del mal y no de la gana. Entonces yo la vuelta la hago, me salga como me salga, pero la hago. ¿Sí? Entonces, digamos que tengo poquitos actos fallidos porque en general me boto al agua, ¿sí? Y asumo lo que pase por tomar el riesgo, pero no me quedo con la duda de qué pasaría si no lo hubiera hecho. ¿Qué conservas de la niñez? La capacidad de asombrarme con la vida, de conmoverme, de llorar, de reír, eso, digamos, lo tengo intacto. ¿Qué te produce tristeza? ¿Qué te saca la lágrima fácil? La emoción. Yo lloro mucho más por cosas alegres, me conmueve, la gente me conmueve. Y cuando me conmueve, se me escurren las lágrimas. O sea, yo soy muy cursi. Y con Richie éramos siempre muy cursis y eso era una cosa que nos unía mucho, que nos hacen llorar muchas cosas cursis. Bueno, pues también la tristeza me hace llorar a mí a los alaridos, pues, sí. ¿Y hay algo que te resulta difícil de perdonar, Diana? Yo creo en el perdón fundamentalmente por uno mismo, porque el primer beneficiado con el perdón es uno. Y por lo tanto, sí, me opongo desde todo punto de vista a la venganza y al ajuste de cuentas y al cobro de cuentas. Que eso de que la rabia es un veneno que se toma el otro para que le haga daño aquel con el que está bravo. O sea, si entonces yo finalmente voy a terminar perdonando todo, habrá cosas que puedo perdonar más fácil y más rápidamente que otras. ¿Y tu mayor pérdida? Richie bonito. ¿Y tu mayor conquista? Mi mayor conquista es la que tengo ahora, que es el control sobre toda mi vida. ¿Antes no lo tenías? No, era parcial, a pedacitos. Y ahorita estoy, digamos, ya empoderada de todos los aspectos de mi vida. Yo estoy contenta con las decisiones que yo he tomado en mi vida, pero también estoy contenta con las decisiones que la vida ha tomado conmigo. Y en este momento llegué como a un punto en que tengo ese equilibrio. ¿Y a qué le tienes miedo? En general a la intolerancia es a lo que yo le tengo más miedo. ¿Y en qué crees, Diana? Yo creo en lo sagrado, en todos los rostros de lo sagrado. ¿Te consideras una mujer espiritual? Sí, y con una profunda búsqueda espiritual. Eso es un camino que hace mucho tiempo yo empecé. ¿Cómo te ves en la vejez? ¿Qué te ves haciendo en la vejez? Contando historias. Imagínense la cantidad de historias que me sabré para entonces, ¿sí? Las cosas que habré visto. Que me toque una utopía cuando todavía la pueda, digamos, cuando yo vi a Bertrand Russell a los 70 años dirigiendo una manifestación antinuclear en Inglaterra, en Alden Marston, de donde salió el símbolo de la paz, yo dije, eso se puede en cualquier momento, que me toque una utopía. Eso sí me parecería chévere. ¿La historia para qué, Diana? La historia para entender la vida, y la vida para entender la historia. Es que la historia es lo que le pasa a muchos seres humanos en conjunto, es lo que le pasa a grupos un poquito más grandes, es todo lo que es distinto. Entonces tienen las mismas pasiones, las mismas cosas que les pasan a las personas, porque son historias de personas. ¿Tú crees que este día que hemos pasado juntas nos has contado tu propia historia? Pues una parte de ella sí, sí. ¿Crees que lo hemos logrado? Sí, creo que sí. Y sobre todo, pues como toda esa parte, lo que te digo, esa parte con mis hijos, sí. Ok. Hola Yesid, ¿cómo estás? Me encanta verte. ¿Cómo te va? Bien, Anita, ¿cómo vas?
Bien, ¿cómo te fue Muy bien. de Yarita. Semana Santa? Hola, Yesit. ¿Saliste? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, hoy vine con Gloria. Entonces, bueno, aquí está la música. Con esta vamos a abrir. Perfecto, Yarita. Con el corte 1. Listo. Cuando quieras. Buenas, hoy vamos a hablar de Mali después de la rebelión. Varias veces hemos hecho toda una secuencia de todo lo que ha sido la historia de Mali dentro de la historia de África. Pero ahora, circunstancias difíciles y complejas están, digamos, fracturando un país que había logrado un nivel de unidad muy grande. Yesit lleva 8 años trabajando con Diana aquí en el programa. Sí, aproximadamente. Sí, yo Más creo o que menos, sí. más o menos 8 años, sí. ¿Y ha aprendido mucho de historia? Yo creo que lo que no aprendí en el colegio, lo aprendí con Diana. Además que hemos tenido un éxito, más que todo ella, obviamente, grande en el programa y muy buena audiencia, gracias a Dios. Sí. ¿Cómo fue esta llegada a los medios? Venía de ser muchos años profesora de colegios, de universidades. ¿Cuándo es el salto a los medios masivos? Bueno, Diana? primero hay una experiencia radial anterior a la radio comercial. Y es que yo trabajé 5 años en la Radio Universidad Nacional, UN Radio, en un programa que se llamaba Imaginarios del Rock. Entonces resulta que había una franja de rock, todavía existe la franja, ahora es a las 11 de la noche, en esa época era a las 6 de la tarde. Y era un programa en donde uno contaba las historias de todo lo que está contenido dentro de las letras de la música. Entonces esa fue mi primera experiencia con la radio y ahí inclusive montamos un grupo de estética y apreciación del rock que se llamaba el Colectivo Inconsciente, con el que hacíamos muchas conferencias de rock. Y resulta que la llegada mía a los medios, digamos, es una idea de Yamid Amad, pero lo curioso es que Richie me decía, cuando te vuelvas famosa y te llame Yamid Amad. Pero eso nunca me dijo otra persona, sino que me decía, cuando te vuelvas famosa y te llame Yamid Amad. Cuando me dijeron que me había llamado Yamid Amad, de no ser porque me llamó al externado donde yo trabajaba, yo hubiera pensado que era una broma de Richie porque justo es que la llamó Yamid Amad. Y dije, ¿qué? Pilar, la esposa de Yamid, Pilar trabajaba en el externado. Y un día Yamid dijo que necesitaba a alguien que pudiera entender el conflicto de Yugoslavia, que lo pudiera explicar, y a través de ella me llama Yamid. Yamid me llamó y hice conferencias para el equipo de periodistas de CMI. Entonces hice la conferencia de Yugoslavia, la de Sudáfrica, la del Medio Oriente. Entonces hablamos con Yamid y él me pone una cita y en ese momento aparece César Augusto Londoño. César Augusto Londoño es muy importante porque él era el jefe de personal del montaje del proyecto Radionet. Entonces le dice a César Augusto, ¿dónde la pongo? Y él dice, en cabina. Y me dijeron que trabajara como analista internacional, tiempo completo, personal de planta, para Radionet. Y me cambiaron la vida, pero en 20 minutos. O sea, fue tan súbita la cosa. Entonces yo, uy, momentico. Entonces yo llamé a Richie y le dije, Richie, miren lo que me están diciendo acá. Me dijo, móntese en esa. Y me cambió la vida de un momento a otro. Y entré a los medios de lleno. Y entré con los mejores en un momento profesionalmente muy importante de la radio en Colombia. Y bueno, amo la radio y es de las cosas más chéveres que me ha pasado a mí en la vida. Pregúnteme historias bonitas que me han pasado a partir de la radio. Pregúnteme. Le pregunto, ¿qué historias bonitas le han pasado a partir de la radio? El señor Jos Dame, el de los juguetes de madera Dame, cuando yo hice la historia de Alemania en Radionet, me dijo que yo le había recordado el Berlín en el que él creció cuando era chiquito y ellos tuvieron que abandonar Berlín porque el papá de él se dedicaba a atacar a los nazis y entonces pues ganó Hitler y le tocaba irse y él nunca había vuelto a tener ese recuerdo. Entonces que él había leído en el periódico que que yo tenía una niña, Alejandra era pequeña, y que quería invitarme a que Alejandra escogiera un juguete en su fábrica de juguetes de madera. Entonces que a uno un programa de radio sobre Berlín le termine dando una casita de madera que Alejandra disfrutó durante toda su infancia es una cosa maravillosa. Historias bonitas que me ha pasado en la radio. El capitán Guillermo Laverde leyó en una entrevista que yo deseaba navegar y que era un sueño que no había cumplido y me invitaron en el año 2010 en la regata del Bicentenario
a recorrer en el Gloria el trecho de Río de Janeiro a Mar de Plata en el momento de los 200 años, esa es de las experiencias más maravillosas, pero así de las experiencias de 70 milímetros cinematográficas digitales 3D, alta definición, fue la travesía en el Gloria. Eso, digamos, a nivel de macrotitulares. A nivel de microtitulares, todas las experiencias cotidianas de la gente que conduce los taxis, de los maestros. El que se nos acercó hoy era un maestro. De toda la gente que siente que la radio le ha ayudado a entender cosas de la realidad. Eso son historias bonitas que me pasan todos los días por la radio. Además con una voz tan particular. Yo creo que mucha gente cuando te subes al carro o cuando entras a algún sitio, Me miran, antes que cualquier cosa descubren es tu voz. me miran la voz, literalmente me miran la voz. Y todo, mire, yo le puedo contar 1.000.000 de cosas maravillosas que pasan diariamente en mi vida por la radio. Bueno, Diana, nos has acompañado durante todo el día. De verdad que todo el equipo te agradecemos de verdad esta generosidad, esta paciencia y esta tolerancia. Una despedida a través de ese micrófono a Días de Gloria. Pues muchísimas gracias, así pues desde toda esta travesía que hemos hecho hoy por la Casa de la Historia, por mi familia, por mi vida, una oportunidad y además una experiencia única, pues yo nunca había hecho esto, ni había vivido nada medianamente parecido. Pues ha sido una experiencia muy interesante y les agradezco a todos ustedes pues todo el tiempo que hemos estado hoy. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Me solucionó un problema en Air France solamente por la pinta que tenía. O sea, una de las mujeres me dijo, se le ve muy bien eso, logró que la túnica le saliera bien con el nudo, con todo eso. ¿Qué le ofrece? Me dijo, doctora Diana, usted es una gran historiadora, pero más que una gran historiadora, usted es una gran DJ. Y yo dije, eso sí, la chimba. Chimba total.